Shalom, un cordial afectuoso saludo para todos nuestros escuchas. Hoy quiero compartir con ustedes los temas de estudio que se presentaron el primer y el último día de Pesaj. Son 4 audios y continuamos con el tercer tema, hablando precisamente de Matzá, de ese pan ácimo que va a representar la luz y el pan que proviene de lo alto y que la escritura dice que esa es la luz, que es la vida de los hombres. Así que los dejo con este tercer tema y que lo disfruten. Shalom. Ya en la tarde nos centramos en otro texto, en otro verso en particular, y en ese texto en particular que nos centramos, que era Éxodo capítulo 12, verso 39, hablamos de la matzá y hablamos del salir de prisa, pero hablamos que ese día, esa noche, fue una noche en la cual, ¿qué? Era una noche de guardar. Y mostramos por la escritura que esa noche que llamamos la noche de guardar, que es la noche del 15, es una de las noches, una de las 4 noches que pertenecen a Yahweh. O sea que en la escritura hay 4 noches que pertenecen a Yahweh y que la noche de guardar es una de esas noches, ¿no? Y todas estas noches tenían la particularidad, la cualidad, es que estaban unidas entre sí y tenían como un objetivo que era la redención. Curiosamente, en todas esas noches era una noche para redención. Y todo esto volvíamos otras a traerlo por el asunto de Matzot. Y es el tema clave. Finalmente hablamos de la prisa, o sea, hablamos de esa noche, la conectamos con la noche de guardar, la redención, y hablábamos de que ellos salieron de prisa, ¿se acuerdan? Por un lado salieron de prisa, pero por el otro lado dice que los misritas también nos estaban, ¿qué? Apurando a que se salieran, por temor a ¿qué? A la muerte. Que todo esto era muy, muy significativo. Y tomamos un caso que ya estaba prefigurado, ¿no? De una salvación para una familia que fue una salvación incompleta. ¿Por qué? Porque no salieron a prisa, porque tuvieron que sacarlos, y segundo, porque no obedecieron. Y hacíamos ese contraste cuando el pueblo de Israel escuchó allá en Israel la ordenanza que Yahweh les dio acerca del primer mes del año, que debían el 10 preparar un corderito y tenerlo allí listo, y que el 14 sacrificarlo, y toda esa ordenanza. Dice que el pueblo se postró en adoración y fue ¿y qué? Y obedeció, hicieron tal cual Yahweh les había ¿qué? Mandado. Y en este caso que tocábamos, que estaba allí en la Torah, antes del Éxodo, obviamente, vimos que era el caso de Lot y su familia, y cómo él se demoró, y cómo los mensajeros tuvieron que sacarlo, ¿qué? Así que a la puerta se les dio una instrucción, y la esposa Lot no atendió a esa instrucción, y por eso decimos que fue una salvación, ¿qué? Incompleta, ¿cierto? También allí estaban, ¿qué? Familiares, amigos, los yernos, que tampoco creyeron el mensaje, y ellos también perecieron en el asunto de Sedón y Amora, en su destrucción. Y entonces decíamos, como esa conclusión del servicio en la tarde, decíamos es que finalmente Matzot, de una u otra manera, nos hablaba, ¿no? Tomando el caso de Lot, de dejar atrás, ¿qué? Las comodidades, los afanes de la vida, lo cotidiano mismo de la vida. Cuando estamos hoy en un día, como el de hoy, que es un día que se dice santo, bueno, y nos coincidió que es fin de semana y muchos pudieron disponer de ese día, pero cuando no es un día así, que se puede exponer con tanta facilidad, pesa más lo cotidiano, ¿no? La obligación que se tenga, y muchas veces aunque uno quisiera, no se puede. ¿Vamos? Pero Matzot dice, coja el pan de pobre, ¿se acuerdan que así es como se le llama a la matzá? El pan de pobre, el pan de aflicción, y deje atrás cualquier cosa que a usted lo demore en salir. Cualquier cosa que a usted se le vuelva un complique allí, déjelo atrás. Y los días de Matzot tienen que enseñarle a uno también eso. Ahora, alguien dirá, bueno, que si usted lo escribió para el primer día, pues ya acabamos. ¿Será que acabamos? Bueno, de acuerdo a la Torah, sí, cuando caiga el sol esta tarde,
ya se levanta la prescripción, el requisito de comer solamente matzot, ya no comeremos matzot y podremos comer nuestro pan leudado, nuestro lejen común y corriente y seguimos, ¿no? Pero seguimos que igual, ¿vamos a seguir igual? O como se acabó la fiesta, entonces ya estuve bien, ya estuve muy juicioso, ya se acabó y vuelvo otra vez ¿qué? A mi cotidianidad. Si Matzot nos ha dejado algo y quiero hacer mucho énfasis hoy que estamos en el último día, es que este sea el inicio de lo que continúa. Y curiosamente hoy estamos en el inicio del Omer, del conteo, y vamos a continuar espiritualmente hablando en ese mismo mensaje. Miremos en nuestra vida qué es lo que nos está estorbando, qué es lo que nos está dejando, que nos está demorando para avanzar y que nada nos haga tener una salvación de pronto incompleta o en el peor de los casos, que yo creo que sería un caso extremo, llegar a perder la salvación. Nuestra redención. Y eso hasta aquí pues he hecho como un bosquejo de lo que hablamos el primer día, porque todos los temas van ¿qué? Encadenados. Y entonces quiero volver al tema principal de nuestro verso, ¿no? Vamos a Shemot para todos, Shemot o Éxodo, capítulo 12, verso 39. Me acuerdo que el jueves que tuvimos una charla, una plática informal acerca de Matzot, yo les decía y les explicaba que el Hametz, ¿no? El Hametz era lo que era opuesto, ¿no? A la Matzah. Y que muchas veces nos complicábamos definiendo qué era Hametz, pues que lo mejor era ¿qué? Definir primero qué es Matzah, y lo opuesto a la Matzah va a ser ¿qué? Hametz, ¿cierto? Pero que tanto la Matzah como el Hametz, lo que se define como Hametz, tienen una cosa, y es que las dos tienen un origen común. Eso lo hablábamos el jueves, ahí repito, de manera coloquial, y hoy quiero que lo veamos con nuestro verso clave. Shemot capítulo 12, verso 39 dice, y hornearon tortas ácimas con la masa que habían sacado de Mizraim, porque no se había leudado, pues los habían expulsado de Mizraim y no podían esperar, ni habían preparado provisión alguna para ellos. Y se acuerda que cuando decíamos que los días de Matzot de eso, no prepararon siquiera provisión. Y nosotros muchas veces vivimos pensando que en la provisión, en el mañana, en qué tendremos y esto, lo otro, los servicios, las obligaciones, todo eso. Bueno, que ninguno me tome a mal que entonces hay que volverse uno descuidado y desobligado, ¿no? Hay cosas que tenemos que atender, pero que eso no nos robe, ¿qué? Nuestra atención a lo principal. ¿Me siguen acá? Y basado en este texto, quiero que nos centremos que nos va a hablar de una masa. Y ahí es donde debemos centrar nuestra atención. ¿Por qué? Porque esa masa es la que se volvió matzah. Vuelvo y leo. Y hornearon tortas ácimas. Las tortas ácimas, ¿qué son? Los matzot, porque está en plural, ¿cierto? O en singular la matzah. ¿De dónde salió la matzah? Mire, hornearon la matzah. ¿Sí? ¿De dónde salió esa matzah? Dice, de una masa que habían sacado de Mizraim. Y que esa masa se horneó y fue matzah. ¿Por qué razón? Porque no tuvo tiempo para leudarse. Y aquí asume el texto, ¿no? El texto nos está diciendo que la razón por la cual la masa no se leudó, ¿por qué es? Porque salieron deprisa, porque salieron sin demora, porque no les dio tiempo para proveerse para el camino, nada de esas cosas. Y entonces esa masa cuando la hornearon, la cocinaron, salió ¿qué? La matzah. Y el punto que debemos preguntarnos, debemos estarnos ya cuestionando es, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña este verso? ¿Sí? Y aquí, si vamos recapitulando todo lo que hemos dicho, pues vemos que el tema central, ¿cuál es? La matzah. ¿Sí? Y que esa matzah estaba asociada con ¿qué?
con una masa que sacaron ¿de dónde? De Misraim. ¿Y por qué sacaron esa matzá de Misraim? Porque esa masa estaba asociada a una noche especial. Una noche en la cual Elohim se manifestó a su pueblo, apresurándose desde lo alto para darles luz. Quiero que estén empatando esto con el último mensaje que hablamos, ¿no? ¿Y cuál era esa luz que Yahweh manifestó esa noche? En salvar, preservar la vida de los primogénitos. Y esa noche estamos hablando de la noche ¿qué? Del Pesach, la noche de la redención, la noche de la liberación. ¿Ve cómo una cosa va asociada con la otra? Estamos hablando de la matzá, pero ¿de dónde salió la matzá? De una masa que cocinaron. ¿Y esa masa que cocinaron de dónde salió? De Misraim. ¿Y por qué esa masa salió a Misraim? Porque esa masa fue la que Yahweh les dijo que prepararan para la noche del Pesach. ¿Me siguen todos ahí? Sencillo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué hizo el pueblo? Dice que el pueblo escuchó, se postró, adoró e hizo tal cual Yahweh ¿qué? Le ordenó. Y lo hicieron con prisa, ¿no? O sea, fueron, alistaron el cordero como se les había dicho, después lo sacrificaron tal cual se les había dicho, untaron los dinteles, las puertas, con la sangre del animal, entraron al interior de la casa, cocinaron el cordero y el cordero se lo comieron ¿con qué se lo comieron? Con matzá, con matzos, panes sin levadura y hierbas amargas. Los matzos, o esta masa de la que estamos hablando, esa masa ácima, forma parte del Pesach. Siempre asumimos que el Pesach es el sacrificio del cordero, y eso es correcto. A eso se va a llamar la ofrenda ¿de qué? De Pesach, ¿cierto? Pero el Pesach es incompleto si no va acompañado ¿de qué? De los matzot, la matzá y las hierbas amargas, porque es un mismo precepto. ¿Vamos acá? Entonces, cuando vamos a hablar del Pesach, mire que lo que les decía, cuando hablamos de Pesach, Pesach tiene muchas aristas, muchos significados, muchos temas de qué hablar, ¿cierto? Pero generalmente decíamos que Pesach siempre se va a asociar con la idea de ¿qué? De libertad, ¿cierto? Y se dice que esa noche del Pesach es cuando se inicia pues el nacimiento de Israel como pueblo. Presten aquí atención porque a veces uno asume que el nacimiento de Israel como pueblo fue en el monte Sinaí cuando se le dio la alianza, ¿sí? No, ahí ellos ya se constituyen como nación, se constituyen como pueblo al tener ¿qué? Sus normas, sus preceptos. Pero realmente, ¿cuándo es que nace Israel como pueblo? ¿Cuándo es que Israel pasa de ser una persona a una familia, a un clan de familias, para volverse un pueblo? En Misraim, cuando escuchan la voz de Yahweh y la ponen por obra. Ahí ellos nacen como pueblo. ¿Por qué? Porque está escrito que el primer mandamiento, la primera ordenanza que se les da a ellos como congregación, como pueblo, es la fe. Ahí mismo capítulo 12, verso 3, que dice, el solo enunciado, verso 3, háblale a toda la comunidad. Ya no es a una familia, ya no es a un grupo, dice, ahora háblale a toda la comunidad de Israel. Y de ahí en adelante ustedes van a leer que el precepto es que, con respecto al Pesach, guarden el cordero el día 10, el día 14 lo van a sacrificar, en el atardecer, etcétera, etcétera, y todo lo que hemos dicho. Entonces, repito, estamos viendo cómo a partir de este momento está naciendo Israel como pueblo. Y quiero hacer aquí una pregunta que fue con la que iniciamos esta porción de cuando empezamos a hablar de Matzot. Repito, la redención surgió por un suspiro y luego entramos a hablar de ¿qué? De Matzot, de los panes ácimos. Y preguntábamos, o sea, hacía la pregunta mejor, una pregunta retórica es, si Matzot, o los panes sin levadura,
tan solo eran una costumbre alimentaria, una costumbre dietaria dentro del marco de la festividad. O sea, si Matzot tan solo se nos iba a quedar como eso, como una regla dietaria que se debe cumplir dentro de los días de ¿qué? De la festividad. ¿Vamos ahí? Y la respuesta es un rotundo sí. Si no, pues, ¿qué estamos haciendo? No comimos toda esta semana, ¿qué comimos? Matzot. Introducimos los matzos dentro de nuestra dieta. ¿Vamos acá? Entonces sí, va a ser una costumbre dietaria, una costumbre alimentaria. Pero ojo, si uno solo lo deja en el plano de lo físico, si uno solo lo va a dejar en el plano del alimento que me estoy comiendo allí, se va a quedar ¿qué? Corto. Entonces va a estar va a ser una costumbre dietaria, ¿sí? Que tiene un trasfondo espiritual. Y eso es lo que quiero que hablemos. ¿Por qué a Israel se le dio los matzos? ¿Por qué se les dijo que tenían que comer matzos? ¿Por qué razón van a estar enfocados o especialmente remarcados en estos días de festividad de que se debe comer matzos y se debe eliminar toda ¿qué? Levadura? O sea, allí hay se le va a decir como si se le dijera a Israel, no van a comer nada y solamente van a comer ¿qué? Matzos. Digo, es como si se les dijera, ¿no? Porque se quiere hacer el énfasis en ¿qué? En los matzos, en la matzá. Y aquí viene la razón de ser. Si estamos diciendo que esa noche de Pesaj, que es cuando se da la redención, ¿sí? Y van a ser Israel como pueblo, entonces vamos a ver que Yahweh Elohim le va a dar un alimento a ese pueblo recién nacido. Y ese alimento va a ser ¿qué? La matzá. Y quiero que me lo entiendan con el siguiente ejemplo, ¿no? Vamos a hacer la siguiente alegoría. Imaginémonos un bebé en el vientre, ¿sí? El bebecito está allí cómodo, está tranquilito, y se está alimentando a través de ¿quién? De la mamá, ¿cierto? Y está allí en el útero de la mamá, ¿no? Por cierto, cuando está allí en el vientre de la mamá, el bebecito, a la vista de los demás, ¿qué está? De las demás personas. ¿Cómo está el bebecito a la vista de las demás personas? Oculto, está escondido, ¿cierto? Y el bebecito adentro en el vientre, ¿cómo está? En oscuridad. La oscuridad de allá, de la barriguita materna, ¿sí o no? Eso para asociarlo con el asunto de la noche, de la que ya hablamos. Esa es la razón de ser, ¿no? Y el bebecito está allí. Se está preparando, se está listando para nacer, va creciendo, se va desarrollando, pero está allí oculto y está allí ¿qué? En esa oscuridad de la noche. ¿Sí? Todo esto estamos hablando en sentido ¿qué? Alegórico. Pero cuando ya el bebecito está listo para nacer, ojo, ¿qué le pasa a la mamita cuando el niño ya está listo para nacer? ¿Qué es lo primero que le ocurre a una mamita? Las mamitas, ¿qué fue lo que les pasó cuando ya el niño está a punto de nacer? Después de los dolores, no, una señal que usted diga, ya van a nacer. Rompió puente, ¿cierto? O sea que se abren ¿qué? Las aguas. Cuando se rompe puente es porque va a ¿qué? Se abren ¿qué? Las aguas. ¿Qué hizo Israel cuando salió Misraim? Se abrieron las aguas para que Israel saliera. ¿Y qué es Misraim? Estrechez. Cuando el bebé está allí, ¿cierto? Y va a nacer, ya el bebé está ¿qué? Estrecho. Y eso también va a empujar al bebé ¿a qué? A que ya es hora de nacer. Y entonces se rompen las aguas y van a hacer ¿qué? El bebé para ver ¿qué? La luz del nacimiento. ¿Entendimos todo lo del bebé, cierto? Bueno, eso le pasó a Israel. Tal cual. ¿Me siguen? Todo está allí.
La noche, la oscuridad, vienen los dolores de parto, porque recuerden que esa noche es la muerte de los primogénitos, y esos dolores de parto son los que van a llevar a que finalmente el paro acceda, que Israel salga, y ellos van a salir, ¿cierto? Y después pues, se van a abrir las aguas para ellos, y cuando se abren las aguas para ellos, si ellos salen por allí, cruzan a través de las aguas, es que se sella su redención en cuanto a Misraim. ¿Estamos ahí? Pero mire, volvamos a la analogía del bebé. Entonces nace el bebé, y el bebé entonces ya le empezamos a dar caldos, sopas, frijoles, arroz. No, ¿cierto que no? Hay un primer alimento que se tiene que darle al bebé. Si ese bebé consume otra cosa, ¿qué le va a pasar? Se enferma y se muere. Lo que para nosotros nos sostiene hoy, nuestras sopitas, nuestras verduras, todo lo demás, pues para un bebé resulta que no es el alimento adecuado. El primer alimento adecuado para un bebé, ¿qué es? La leche materna. ¿Y un bebé come algo más fuera de leche materna? No. Come leche materna. Y esa leche materna es lo que lo va a proteger, lo va a ayudar, le va a ayudar a su desarrollo, le va a dar todas las defensas, y va al niño a ir creciendo hasta que el niño pueda comer lo que llamaríamos un alimento sólido. Y mire que al niño, aún más, al niño se le va introduciendo, tampoco no es de sopetón que se le manda todo, sino se le va introduciendo hasta que el niño ya coma finalmente su alimento sólido, que de ahí en adelante será su alimento de ahí en adelante, ¿no? Valga la redundancia. ¿Estamos acá? Entonces es lo mismo que va a pasar aquí con Pesach. Pesach es el acto de liberación, y Pesach es el nacimiento del pueblo nuevo, de un nuevo pueblo. O sea, quiero que con esta alegoría vayamos, ahora sí lo traigamos en el caso de Israel, y vayamos entendiendo qué es lo que está pasando. Y a este pueblo nuevo se le da un primer alimento. ¿Cuál fue ese primer alimento? Maná. Lo que llamamos el Pesach, que va acompañado del cordero, la matzá y las hierbas amargas. Pero después el bebecito solo se está alimentando ¿de qué? De matzá. ¿Por cuánto tiempo? Por 7 días, y 7 va a representar la plenitud, y 7 va a representar lo completo, hasta que ella pueda ¿qué? Comer otras cositas. ¿Me siguen ahí? Aquí vamos viendo por qué 7 días también de matzot. Y quiero que aquí vayamos a ver esto que yo hice con lo del bebecito y las cosas y el Pesach y tal. Y suena como, bueno, chévere, sí, entendimos, ¿no? Pero esto no fue una genialidad mía, esto no fue que a mí se me ocurrió, y pues, no. ¿Saben quién tuvo la genialidad de asociar Pesach con un nacimiento, con que se abrieran las aguas, con que saliera alguien y se alimentara de un primer alimento? Adonenu Yahoshua. Nuestro Adón Yahoshua. Él fue el que tuvo esa genialidad. Yo lo único que está haciendo es traerla aquí contándosela en contexto moderno, no más. No es gratuito ni es coincidencia que precisamente Yahoshua va a hablar de un nacimiento y lo va a llamar un nacimiento nuevo, Anakdimón o Nicodemo, que es un maestro de la Torah, que es un maestro de la ley. ¿Y saben qué es lo curioso? Todos nos sabemos el capítulo, es Juan capítulo 3, y sabemos la historia, y va allí el de noche. Bueno, ahorita miramos esos detalles, ¿no? Lo más importante, y es que siempre uno agarra ese capítulo 3, a leer el capítulo 3, y a veces pasa por alto que esa charla que tiene el maestro con Nacdimón es en el contexto del Pesach y los días de panes sin levadura. Vamos acá. Y ese es el punto importante. Vayamos a Juan un momentico, Yohanan. No vamos obviamente a leer todo lo que está allí, sino simplemente quiero que noten lo siguiente. Si vamos al capítulo 2, verso 13, mire lo que dice el capítulo 2, verso 13. Solo para que veamos
el contexto de la charla. ¿Dónde se da esta charla? ¿Cuándo se da esta charla? ¿Y por qué el maestro va a traer a colación lo del nacimiento? Dice, capítulo 2, verso 13, dice, ¿estaba próximo qué? El Pesaj de los yahuditas, y Yahoshua subió ¿qué? A Jerusalén, ¿cierto? Y bueno, y ahí el que hace en eso va a anunciar la destrucción del templo, haciendo una alusión a que, en este primer Pesaj él va a purificar, según Yohanan, va a purificar el templo, va a purificar la casa de su padre, ¿cierto? Y luego va a anunciar la destrucción de ese templo y que en 3 días lo va a levantar, o sea, va a estar hablando de su resurrección. Todo eso es lo que sigue del 13 en adelante hasta el 25. De todo el contexto de lo que estamos hablando, ¿cierto? Pero miren el verso 23. Mientras él estaba en Jerusalén, en la fiesta de Pesaj, muchos creyeron en su nombre al observar los milagros que hacía. Recuerden que ya para el siglo I, la fiesta de Matzot también se conoce con el nombre de ¿qué? De Pesaj. O sea, ya no solamente va a ser el sacrificio del cordero, el sacrificio del animalito, sino que también van a incluir los días de ¿qué? De Matzot. Y todo esto ocurrió durante los días de Matzot. Y entonces, cuando están en los días de Matzot, o en los días de Pesaj, capítulo 3, verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nacdimón, un dirigente de los yahuditas. ¿Cuándo ocurrió esta charla? En medio de la fiesta de Matzot o Pesaj. ¿Me siguen ahí? Ahora, verso 2, te repito, nada es coincidencia ni es gratuito. Dice, este vino a Yahoshua de noche, la otra vez que estamos hablando de la noche, y él fue de noche, y aquí el autor obviamente recrea todo ese ambiente, pero ya nosotros que hemos estado leyendo lo de la noche y lo de Pesaj y todo, pues ya lo leemos y ya no se nos hace tan coincidencial. Otra persona diría, pues fue de noche como pudo ir a la madrugada, como pudo ir de día, ¿no? Pero aquí dice que fue de noche, ¿por qué? Porque él todavía quería permanecer, ¿qué? En oculto. Pero miren lo interesante. Él va de noche y le dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces a menos que Elohim esté contigo. Es una declaración muy importante para venir, ¿qué? De un hombre que pertenece al Sanedrín, de un hombre que es dirigente y de un hombre que conoce Torah. ¿Qué estaba haciendo Nacdimón? Uno no se hace esas preguntas. ¿Para qué fue buscar Nacdimón al Mesías durante los días de Pesaj en una noche? Y no solo va y lo busca, sino que reconocemos que tú vienes de parte de ¿quién? De Elohim. O sea, decir que viene de parte de Elohim, es decir, que reconocen que Yahoshua es un enviado que viene a traer ¿qué? Luz. Entiéndase luz como ¿qué? Entendimiento, conocimiento de parte de ¿quién? De Yahweh Elohim. ¿Vamos ahí? ¿Y cuál es la respuesta del Adón Yahoshua? Miren que es una respuesta extraña, una respuesta rara, una respuesta que a uno le parece que no tiene nada que ver, ¿no? Viene este dirigente, le dice, maestro, Rabí, sabemos que tú vienes de Elohim porque no, otro hombre no puede hacer lo que tú haces si Elohim no está contigo. ¿Vamos? Y Yahoshua le dice, en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Yahweh. Si usted empata eso con el 2, usted dice, eso no tiene nada que ver. Y eso es lo que llama la atención. Entonces, si el maestro iba para buscar luz, entiéndase, sabiduría, entendimiento acerca de algo, Yahoshua le dice que para ver la luz, y entiéndase de ver la luz, es estar en el reino de Elohim, es necesario ¿qué? Nacer de nuevo.
Y Nacdimón no entendió ni 5. Verso 4. Nacdimón le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Por más entendido que era Nacdimón, no comprendió que lo que el maestro estaba hablando era en sentido ¿qué? Alegórico, para transmitir una enseñanza espiritual. Vamos acá. Y él quedó perplejo porque no entendía. No es que él no entendiera lo de niño cuando nace. Lo que él no entendía es en la alegoría, en esa analogía que está hablando el maestro, ¿de qué está hablando? ¿Sí? Pero el maestro lo conectó de una vez ¿con qué? Con el reino. Y le va a decir, es necesario nacer de nuevo. Un nacimiento que debe ocurrir por el agua y por el espíritu. Si yo cojo como hacemos todos, porque esto yo también lo hacía igual, ¿no? Ahora hasta cuando preparé este tema fue que me percaté de ese detalle. Si yo cojo el capítulo 3 y lo leo descontextualizado de Pesach, de la historia de Pesach, de la narración de Pesach, esta es una historia que no entiendo, no voy a comprender y aún más, le puedo dar otros significados muy diferentes a lo que realmente el texto nos está enseñando. Pero si tengo la delicadeza de enmarcarlo dentro del contexto de Pesach, de la historia de Pesach, de la narrativa de Pesach, ¿no? Que es lo que hacemos cada noche, cada noche cuando celebramos el memorial, ¿no? Empezamos con la historia del Pesach, con la historia de la redención, las plagas, Misrayim, como es que la última azote y el pueblo sale libre y sale a libertad. Y empezamos a ver este pasaje en todo ese contexto, entonces la historia empieza a tener ¿qué? Sentido. Y se debe, repito otra vez, leer desde la perspectiva del Pesach, que es la redención y el nacimiento de Israel como pueblo. Eso es el Pesach. Estuvimos todos de acuerdo en esa idea principal cuando leímos allá Éxodo 12, ¿cierto? Y si el maestro vuelve a aclarar aquí el nacimiento y está hablando del reino que es Israel, ¿cierto? Porque ¿qué es otra cosa el reino de Elohim? Es irnos al cielo allá, a estar delante del Padre. ¿Qué es el reino de Elohim conforme a la Escritura? No es la instauración del reino en la cabeza y en la figura del rey Mashiach. Ese es el concepto del reino. Y un reino que después se ampliará hasta que abarque ¿qué? Toda la latitud, toda la profundidad de la tierra. ¿Me siguen? Ese es el sentido del reino. Entonces mire que aquí el maestro Yahoshua nos va a hablar de dos nacimientos. Un primer nacimiento que es de la carne y un segundo nacimiento que es del agua y del espíritu. ¿Estamos ahí? ¿Quién se perdió? ¿Quién dijo, hermano, me perdí? No entendí. Maestro va a hablar de dos nacimientos allí, ¿no? Y siempre cuando lo leemos, ¿qué decimos? Pues él habla del nacimiento de todo ser humano que viene y nace pues de la carne, y otro nacimiento que es del creyente que se vuelve espíritu. Que tenemos que nacer del espíritu, del agua y del espíritu. No es la explicación tradicional que hemos entendido, como lo hemos leído. Bueno, conciencia, ¿quién no se ha leído Juan 3? Alce la mano quien no se sepa esta historia. No se la sabía. Lili no se la sabía. Leerla sí, ¿no? O sea, pero por lo menos la historia sí sabía, que fue Nicodemo, y habló el maestro y tal. Y habla de un nacimiento nuevo. Vamos acá. Y claro, si yo miro, y repito, mire cómo uno puede interpretar y se va por otro camino que lo aleja uno de una realidad que es. Bueno, si el primer nacimiento es como todos los seres humanos nacemos, decía Jimmy, ¿qué tenemos todos en común? Que todos somos seres humanos. Y todos nacimos, ¿no? Salvo la pareja original, todos de resto nacemos de la misma manera. Nacemos de mamá. ¿Vamos acá? Y después, ¿cómo se dará el nacimiento nuevo? Y eso es lo que no entendió Nacdimón, y se devuelve y se dice, bueno, entonces, ¿y para nacer de nuevo? Yo nací la primera vez de mi mamá. Hola, entonces, ¿cómo es que me voy a devolver otra vez para volver a nacer?
¿Sí ve? Y después te van a dar a ti otra historia. No, otra explicación. No, es que hay que nacer del Espíritu y del agua cuando te bautizas y haces esto y te vas a... Cuando no se lee en el contexto de Pesaj. Cuando se lee en el contexto de Pesaj. Entonces nos va a decir, hay un primer nacimiento que es el de la carne. ¿Cuál es ese primer nacimiento de la carne de Israel? Pues el primer Pesaj. El único, porque los otros son ¿qué? Los después que se hizo año tras año son ¿qué? Memoriales, recordatorios, pero solamente hay un Pesaj, el primero, el único, el ¿qué? El que le ocurrió a Israel cuando estaba en la tierra de Misraim. Y va a decir, ese es un primer ¿qué? Nacimiento, y un nacimiento de la carne, pero viene otro, un nuevo nacimiento, ¿cierto? Que pertenece al orden del agua y del espíritu, y ese entonces sería ¿qué? Un nuevo Pesaj. Pregunto yo, si lo planteamos así, ¿no suena como más coherente y más sencillo? Si entendemos que la liberación y el nacimiento de Israel aquí en Misraim, que es el primer Pesaj, es un nacimiento como tal, ¿no? Y el maestro dice, y es un nacimiento de la carne. Ya voy a explicar por qué es un nacimiento de la carne, aunque es el primer Pesaj, con todo y todo, ¿no? Y es un nacimiento de la carne, dice el maestro, y se hace necesario entonces para Israel un nuevo nacimiento, o sea, dicho de otra forma, un nuevo Pesaj. Un nuevo Pesaj que va a estar por encima aún del primero. ¿Me siguen todos ahí? ¿Vamos entendiendo para dónde voy? Entonces, porque el primer Pesaj es de la carne. Porque bueno, ¿qué le pasó al pueblo? El pueblo salió de Misraim, ¿y dónde terminó allá su correría? Cuando salieron de Misraim, al pie del Sinaí. Eso lo hablamos ayer curiosamente con el libro de Revelaciones, ¿no? Como el autor de Revelaciones va a hacer una semejanza de la llegada del pueblo de Israel al Sinaí con allí lo que leemos en Gilgalut. Pero decíamos que el pueblo se tuvo que lavar, limpiar, ¿cierto? Y de allí se les prometió que iban a ser un reino de sacerdotes para su Elohim. ¿Estamos? ¿Qué pasó? A ellos se les dio la primera alianza, ¿y qué hicieron ellos? Desobedecieron. Aunque dijeron que iban a obedecer y que se iban a mantener en la alianza, se demoró un poquito Moshe y desobedecieron y pasó el asunto del becerro de oro. ¿Vamos acá? Me pregunto yo si después de 2000 años no sentimos ese cosquilleito de que, hola, y ese Yahoshua que tanto nos hablan, ni sabemos qué pasó con él, ni sabemos si va a venir. Y vamos a ver si nos mantenemos en la alianza o no. Bueno, esto lo habla de forma alegórica. Pero quedó invalidada esa alianza. ¿Sí? Y no solo quedó invalidada, sino por la desobediencia de ellos que salieron, esa primera generación que salió, esa generación que murió en el desierto. Y es de la carne. Y entonces se hizo necesario un nuevo nacimiento de Israel como pueblo, un nacimiento que debía venir del agua y del espíritu, un nuevo Pesaj que nos debe conducir entonces ¿a dónde? Si el primer Pesaj condujo al pueblo de Israel al monte Sinaí, a la primera alianza, el nuevo Pesaj, ¿a dónde debe conducir a este nuevo pueblo naciente? ¿A dónde lo debe conducir? A una nueva alianza, de la cual habló precisamente el profeta Yirmiyahu, una alianza que iba a hacer con la casa de Efraín y con la casa de Yahudá. Y dice, y no una alianza como la que hice con sus padres, sino ahora voy a hacer una alianza en la cual voy a escribir mi Torah en sus corazones. Y entonces cuando ocurra eso, Israel va a nacer de nuevo para ser un reino de sacerdotes para su Elohim. Y ese es el nuevo nacimiento, un nuevo Pesaj. Mire que en cuanto al primer Pesaj, o a ese Pesaj de la carne, ese nacimiento de la carne, el enviado Shaul lanza precisamente una amonestación en 1 Corintios. 1 Corintios,
capítulo 10, de versos del 1 al 4. Vamos a leerlos allí. Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 4 dice: no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Presten atención, que aunque el maestro va a decir que es un nacimiento de la carne, cuando Yahweh dio ese nacimiento, fue un nacimiento en el espíritu y en el agua. O sea, no es que Yahweh dijo, no, primero voy a hacer con este pueblo una pruebita, si funciona bien, y ahora sí voy a hacer una de verdad. No, Yahweh lo dio todo por su pueblo. Y cuando sacó a este pueblo, que naciera, para que naciera este pueblo, lo hizo ¿qué? Bajo la nube, que es una alusión al espíritu, y que atravesaron ¿qué? El mar, que es una alusión al agua. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos ninguna duda en eso. ¿Por qué? Porque la nube de la cual está hablando aquí Shaul, no son las nubes del cielo que vemos normalmente, es la Shekinah, esa nube que los acompañaba de día y que los acompañaba de noche. ¿Me siguen? Y dice, no quiero que ignoren que nuestros padres estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos el Moshe. O sea que para ese nuevo nacimiento debe haber ¿qué? Un libertador. Yahweh debe levantar ¿qué? Un libertador a la semejanza de ¿quién? De Moshe, ¿cierto? Dice, todos el Moshe se sumergieron en la nube, en el espíritu, y en el mar, en el agua. Yo leo esto y no dejo de sorprenderme esa precisión con la que habla el maestro Yahoshua, y que obviamente es siempre un campanazo de alerta, digo yo, de exhortación, de que abramos nuestros oídos y entendamos que estamos en una condición casi similar a ellos, con alguien superior a Moshe, con algo superior aún a la nube y al agua, al mar, ¿no? Pero que estamos en la misma condición. Ahora, ¿qué le pasó a ellos? Dice, verso 3, todos comieron la misma comida espiritual. Israel cuando salió se le dio un alimento. Primero fue ¿qué? Matzá. Y después ese alimento se transformó en ¿qué? En el maná. ¿Sí? Y a eso es lo que se le llama el pan del cielo. Y fue lo que comió Israel. Y quiero siempre que asocien el maná, el pan del cielo, con la matzá. Ya ahorita les explico por qué. Y son lo mismo. Y verso 4, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca representaba al Mashiach. Siempre estamos hablando de unas condiciones similares. Entonces aquí nos dice de ese nacimiento como Israel, como pueblo. Pero tuvieron su primer alimento, que va a ser la matzá, y luego el maná, el pan de vida, el pan del cielo, ¿cierto? Y la bebida que lo sostenía. Ahora, ¿por qué les digo que la maná, maná no, sino la matzá, se debe considerar también como pan del cielo? Porque comer matzot es una ordenanza ¿de quién? De Yahweh. Él fue el que dijo, ustedes tienen que comer ¿qué? Matzot, ¿sí o no? Y dice que nosotros debemos vivir por toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Elohim. O sea, ¿es pan del cielo o no? También es pan del cielo, aunque lo hagamos nosotros. Pero por cumplir la ordenanza es pan del cielo. Y debemos vivir por cada palabra que sale ¿qué? De la boca de Elohim. Entonces, volviendo a nuestro tema, y ya obviamente ya el segundo Pesaj, yo creo que ya vamos a entender el nacimiento de nuevo, ya lo vamos a contemplar con una óptica mucho mayor, mucho más ampliada. Eso no quiere decir que todo lo que hemos aprendido no esté mal, sino que vamos ampliando nuestra perspectiva y entendiendo mucho mejor dentro de ese contexto Juan 3, ¿no?
Y no en vano, después de esa charla con Nacdimón, está el famoso Juan 3:16, que todo el mundo lo repite. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Eso en dónde está dado? ¿En qué contexto está dado? En los días de Matzot de Pesach. Y mire, aún ese verso, que lo hemos repetido hasta el cansancio, y cuando decimos que hay que leerlo en el contexto del Pesach, y ya pareciera que fuera un verso nuevo para nosotros. Ya nos está diciendo otra cosa también. Y entonces, volviendo a nuestro texto base que decía, que ellos cocieron tortas ácimas, ¿cierto? Porque la masa no se había todavía, ¿qué? Leudado, ¿cierto? Y entonces decimos que Yahweh a su pueblo recién nacido le dio como su primer alimento, ¿qué? La matzá. Pan de aquella masa que les había quedado, que ellos cocieron porque no se había leudado. Y aquella matzá no es otra cosa, y aquí voy a hablar en el sentido alegórico, aquella matzá, ese primer alimento que Yahweh les da, no es otra cosa, sino la representación de aquella luz que Elohim preparó de antemano, arriba en lo alto, para los hombres. Una luz pura que conserva su forma y calidad original, porque eso nos va a hablar a la larga, ¿qué? Matzot, ¿no? Lo puro, lo original, ¿sí? De una masa que no se ha leudado, y entiéndase leudarse aquí como distorsionado, una luz que descendió para encajar en la forma aquí abajo de los hombres. Esto que estoy diciendo, estoy parafraseando, es Juan, capítulo 1, versos, ¿qué? Eso está allí en Juan 1, 4 y 5, ¿no? Ustedes lo pueden leer allí. Y él dice que la luz es la luz de ¿qué? De los hombres. ¿Y que esa luz qué era? La vida, ¿no? Y en cuanto a esa luz no leudada, es decir, una luz no distorsionada, es de la cual el mismo enviado Shimon Kefa nos dice que debemos añorar como bebés recién nacidos, como el bebé recién nacido añora ¿qué? La leche pura y sin adulterar. ¿Me siguen? Estoy empleando varias analogías de allí, pero es lo que debemos captar. Después, al final, en la tarde, quiero decir, vamos a hablar un poquito de esa leche que habla Shimon Kefa, qué es y por qué la va a llamar sin adulterar, y bueno, andaremos un poquito más en eso, ¿no? Pero aquí, repito, se hace necesario decir que esta luz que Yahweh preparó de antemano, ¿sí? Repito, es la vida, es lo que le da vida ¿a quién? A los hombres. Él la preparó arriba de antemano, él se apresuró a preparar esa vida allí de antemano para después vaciarla ¿qué? Aquí abajo, ¿no? E hizo que la luz resplandeciera en medio de ¿qué? De las tinieblas. Hizo que las tinieblas no la pudieron ¿qué? Retener, contener. ¿Por qué? Porque la vida misma floreció. Y eso se llama redención. Y está ligado a la primera noche a la cual le pertenece a Yahweh. ¿Me siguen? Ahora, esta misma luz que Yahweh preparó de antemano también es conocida como el pan de ¿qué? Del cielo, el pan de lo alto, el pan que descendió de lo alto, y que el maestro Yahoshua lo toma como analogía y dice, y este es el pan de vida. ¿Por qué él va a ser el pan de vida? Porque él va a reflejar en él esa vida que Yahweh preparó de antemano para nosotros, los hombres. ¿Me siguen? ¿Alguien se perdió aquí? ¿Todos? ¿Todos me siguen? ¿Todos bien? Espero que también en la virtualidad todos me estén siguiendo. ¿Y qué es esa luz? ¿Qué es esa vida? ¿De qué estamos hablando entonces? Se trata de una conciencia expansiva,
de un conocimiento puro y original, de una vida según el beneplácito de Elohim, para que esa vida tome forma humana. ¿Y saben qué es esa forma humana? Lo que llamamos los hombres, la masa. La masa. Esa masa que después se cocinó y se volvió matzá. Y se volvió matzá, ¿por qué razón? Porque no tuvo tiempo para leudarse. ¿Vamos? Y va a venir esa vida, y va a tomar esta forma, y la va a llevar a su plenitud. ¿La va a llevar qué? A lo máximo. Y eso es llevarlo a la plenitud, de hacerlo crecer hasta que llegue a lo máximo, es lo que representa llegar a Shavuot. Empezamos en Pesach, empezamos hoy, un día, el día 1, y empezamos en Pesach, y debe concluir ¿en dónde? En Shavuot. Cuando esa vida llegue, ¿qué? A su plenitud. ¿Me siguen todos ahí? Por ello, la luz de la que estamos hablando, que es la vida, esa vida que Yahweh preparó de antemano para los hombres, el pan del cielo, que el maestro llamó el pan de vida, son símbolos ¿de quién? De Yahoshua, nuestro maestro, quien con ese conocimiento de parte de Elohim vivió aquí y en el ahora, una vida sin pecado. Él no permitió, gracias al conocimiento que Yahweh le dio, de ese conocimiento a la vida, de la luz, Él no permitió que su masa, ¿qué? Se leudara. Y de esta forma, como Él lo hace, entonces nos va a transmitir, nos va a enseñar el camino para que nosotros mismos también a través de Él lleguemos a esa luz y lleguemos a hacer también, ¿qué? Matzá. Una masa sin leudar. ¿Estamos acá? Ahora, esto no lo digo yo. Yo aquí, como vuelvo, les digo, yo parafraseo y trato de interpretar lo que dicen que los que saben más que uno. Eso ya lo había enseñado el enviado Shaul. Segunda Corintios, vamos a Segunda Corintios, capítulo 4, y allí vamos a leer todos esos elementos que están allí, como Shaul va a hablar hasta a veces de una forma hasta mística, ¿no? Y los barros y las vasijas que reciben la luz de lo alto, y suena un poquito como místico, como raro, pero eso es lo que está transmitiendo también Shaul de otra forma. Miren, verso 1, 2 Corintios, capítulo 4, verso 1 dice: por esto, ya que tenemos este servicio por la misericordia que hemos recibido, no nos desanimemos. O sea, estas palabras son ¿de qué? De consuelo, de ánimo, de alentarnos, ¿cierto? Dice, al contrario, hemos rechazado las prácticas ocultas y vergonzosas y no procedemos con astucia ni adulteramos el mensaje de Elohim. Alterar la palabra es leudarla, distorsionarla, cambiarla. Y dice, aquí por el contrario hemos mantenido esta palabra ¿qué? Pura, ¿cierto? Dice, antes bien, por hablar solo la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Elohim. Pero aun si nuestra buena noticia está cubierta con un velo, entre los que se pierden está cubierta, pues el Elohim de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor de la buena noticia gloriosa del Mashiach, quien es la imagen de Elohim. ¿Qué es lo que resplandece? La luz. Dice que esa luz que resplandece es el mensaje, la buena noticia gloriosa. ¿De quién? Del Mashiach, quien es la imagen de Elohim. Porque no nos proclamamos a nosotros mismos, sino al Mashiach Yahoshua como maestro, o Adón, o amo, soberano, y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Yahoshua. Porque el Elohim que mandó resplandecer la luz en las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para darnos la luz del conocimiento glorioso de Elohim en el rostro de Yahoshua el Mashiach. Y luego nos va a decir que todo ese tesoro, toda esa magnificencia, toda esa sabiduría está retenida ¿qué? En unas vasijitas de barro,
¿Quiénes son las vasillitas de barro? Nosotros. ¿Está? Y ustedes pueden leer todo el capítulo, los invito a que lean todo el capítulo. No quiero leerlo porque se nos va a hacer más largo el tema, y ya vamos a ir concluyendo esta primera parte. Y quiero concluir con esto, ¿no? Ya vimos la grandeza del Pesaj, un primer Pesaj, y todavía se va a hablar de ¿qué? De un segundo Pesaj, de un nuevo Pesaj, de un nacimiento de nuevo. Vamos a hablar cómo en ese nacimiento de nuevo, ¿sí?, se debe alimentarse de un nutriente, de un alimento especial, ¿cierto? Y lo hemos conectado con la luz, con la vida, y lo hemos conectado ¿con qué? Con el pan que bajó, descendió de lo alto, el pan de vida. ¿Está ahí todos claros? Muy bien. En la tarde, si el Padre nos lo permite, vamos a contestar la pregunta: ¿por qué eliminar el jamés y solo comer matzá durante 7 días? Y en eso quiero que empecemos a ver, y quiero tratar la matzá como medicina. ¿Cómo es que nosotros decimos que debemos seguir al Mesías, andar como el Mesías? Pero si no empezamos comiendo el matzá como la medicina, nos será imposible seguir las pisadas del Adón Yahushua. Pero eso lo veremos en el estudio en esta tarde, si el Padre nos lo permite, y espero que ustedes nos puedan acompañar en esa segunda parte, 2:30 hora de Colombia. Así que para todos un abrazo y bendiciones.